Bienvenidos a todos. Es un privilegio estar de nuevo aquí, aunque hemos cambiado sábado por domingo o domingo por sábado. Y al final no es la presentación mañana, pero como ya lo habíamos anunciado, pues lo hemos dejado así. Al final mi niña no se presenta mañana, mi nietecita. Pero en fin, eso hará que repitamos algún otro sábado cuando decidan hacerlo, cuando puedan, porque es que surgió un problema a mi hijo allá en Granada y no se ha podido hacer este domingo. Pero en fin, se hará. Pero como estaba anunciado, pues aquí estamos. Bien, pues quiero tratar un tema, no sé si terminaré y si no ya lo terminaré otro día. Quiero hablar de la grandeza de la humildad. Y hay un pasaje que demuestra la gran humildad de Cristo. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y también humilde de corazón, que quiere decir de verdad. Y ese pasaje es Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y esto es una lección inolvidable de humildad y de servicio. El lavamiento de los pies es el modelo de la vida cristiana, cómo tenemos que comportarnos los cristianos los unos con los otros. Porque dice, si yo, el Señor, os he lavado, haced vosotros lo mismo. Más que agua, esto es una lección de amor, de servicio, de entrega, de humildad. Este pasaje se encuentra en el capítulo 13 de Juan, del 1 al 17. Y hay que decir que hay escenas en la palabra de Dios que no solo se leen o se contemplan, se deben sentir y sobre todo se deben vivir. Una de ellas es cuando nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Maestro, el Señor, el Creador del universo, el Rey de la Gloria, toma una toalla, se ciñe, se arrodilla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. El Rey se hizo siervo. No es solamente un acto, un hecho, es una revelación de cómo es el corazón de Dios, el corazón de Cristo. Y aquí tenemos que hacer algunas consideraciones. Primero, el contexto. Dice la palabra que amó hasta el final. Dice la Escritura, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice que nos amó hasta el final. Jesús sabía perfectamente que Judas le iba a traicionar, ¿verdad? También sabía que Pedro le iba a negar 3 veces, que todos le iban a abandonar, y aún así los amó hasta el final. Jesús sabe perfectamente que en algún momento nosotros le vamos a traicionar. También sabe que le vamos a negar. Y también sabe que muchas veces le vamos a abandonar. Y aún así, Dios nos sigue amando, Cristo nos sigue amando. Aquí encontramos, digamos, la primera enseñanza profunda. Sabe que podemos fallar, sabe que somos humanos, Él se hizo humano, aunque nunca, jamás pecó ni falló, pero fue un modelo de humildad. Nos enseñó el camino de la humildad. Y esa verdad, esa enseñanza profunda es que el amor de Cristo no depende de nuestra fidelidad, sino de su naturaleza. Dios no tiene amor, Dios es amor. Su naturaleza es amar. Manos que lavan, corazón que ama. ¿Cuántas veces dejamos de amar por cualquier tontería? ¿Cuántas veces dejamos de amar por cualquier cosa, a veces insignificante? ¿Cuántas veces servimos solos y somos reconocidos? Cristo nos enseña que el verdadero amor no se detiene ante la imperfección del otro, ¿verdad? Nosotros somos imperfectos y en cambio el amor de Dios sigue ahí amándonos.
La siguiente consideración es que el maestro de los maestros, el rabí, se hace siervo. Dice Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, se levanta de la cena. El maestro se arrodilla. Esto es impactante, ¿verdad? Es impresionante. Tenía toda la autoridad y eligió servir. En aquella cultura, la cultura hebrea, lavar los pies era la tarea del esclavo más bajo. Pero aquí el Señor, el Rey del universo, se inclina, se arrodilla, y esto rompe todos los esquemas humanos, ¿verdad? Y aquí hay una ilustración. El mundo dice, sube, escala, domina. En cambio, Cristo dice, baja, sirve, entrégate, y entonces yo te levantaré. Y aquí hay una aplicación directa. Por ejemplo, en el hogar, tenemos que servir sin esperar nada a cambio, sin recompensa. En la iglesia, hacer lo que nadie quiere hacer, que eso cuesta. En la vida diaria, preferir al otro antes que a uno mismo. El que no entiende esto, no ha entendido el Evangelio. Quizás se haya apuntado a una religión por miedo a la condenación, pero no ha entendido el Evangelio. La siguiente consideración es que Pedro y nuestra resistencia. Pedro aquí representa la resistencia humana. Cuando Jesús llega a Pedro, él responde, no me lavarás los pies jamás. Pedro representa al creyente que ama al Señor, pero no entiende sus caminos. Jesús le dice, si no te lavo, Pedro, no tendrás parte conmigo. Y aquí hay una gran verdad espiritual profunda. No solo necesitamos que Cristo nos lave, necesitamos que Cristo nos limpie continuamente. No se trata de salvación. Digamos que la salvación es un baño total, completo, sino de comunión, de identidad con Él, de intimidad con Él. Eso es el lavamiento diario. Cada día necesitamos arrepentirnos. Cada día necesitamos arrepentirnos de algo. Cada día necesitamos que Cristo trate nuestras actitudes, nuestras malas actitudes a veces. Cada día necesitamos humillarnos delante de Él. El lavado de los pies es más que un acto físico. Jesús no estaba enseñando higiene, estaba enseñando cómo es la vida espiritual de un creyente. Los pies representan nuestro caminar diario, nuestra exposición en el mundo, las contaminaciones que encontramos en el camino. Y aunque somos salvos, caminamos en un mundo que nos ensucia y nos puede contaminar. Por eso necesitamos la limpieza diaria. ¿Cómo nos limpia? El lavamiento constante de Cristo se hace por medio, en primer lugar, de su palabra. La palabra de Dios no solamente enseña e instruye, sino que nos limpia. Jesús mismo lo declara en Juan capítulo 15, verso 3, donde dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. No dijo, estáis informados, ¿verdad? Tampoco dijo, estáis motivados. Jesús dijo, estáis limpios por la palabra. O sea que la palabra nos limpia. También somos limpiados por el Espíritu Santo. Si la palabra de Dios es el agua que nos lava, el Espíritu Santo es quien aplica esa limpieza a lo profundo del alma.
No estamos hablando de una obra superficial, sino de una limpieza interna, viva, continua y transformadora. La Biblia por boca de Pablo dice en Tito capítulo 3, verso 5, dice, nos salvó Jesucristo no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, Cristo salva no por las acciones justas que podamos hacer nosotros, sino por su amor y por su misericordia. Cristo nos limpia, nos lava, quitando nuestros pecados y nos hace nacer de nuevo. Y entonces nos da una vida nueva. Y todo esto lo hace por medio del Espíritu Santo, que es el quien nos regenera. También somos limpiados con la comunión íntima con Él. La comunión íntima con Dios también nos limpia. El poder transformador de estar en su presencia. Hay una dimensión de la vida cristiana que no siempre se predica con la profundidad que merece, que es que la comunión íntima con Dios no solamente nos consuela, sino que también nos limpia. Cuanto más cerca estamos de Dios, más alejados estaremos del pecado. Y cuanto más cerca estemos del pecado, más alejados estaremos de Dios. Por eso necesitamos esa comunión de intimidad con Él, para alejarnos lo más posible del pecado. Y por eso esa intimidad con el Señor nos limpia. La Biblia nos muestra una imagen poderosa en Éxodo capítulo 34, cuando Moisés descendía del monte tras recibir las tablas de la ley, dice que su rostro resplandecía. Esto nos habla de la limpieza interior que se refleja en nuestro rostro. Cuando tú estás limpio interiormente, la gente lo va a notar en tu cara. Tú no te vas a dar cuenta, pero los demás sí. ¿Por qué? Porque había estado en la presencia, en la intimidad con Dios, cara a cara con Dios. Luego tenemos el mandato. Jesús nos dice en imperativo, haced vosotros lo mismo. Después de lavarle los pies, Jesús dice, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí está, digamos, el corazón del mensaje. No es una opción, es un llamado, es un mandamiento. Haced vosotros lo mismo. Es un llamado a servir, pero no a servir de cualquier forma, a servir como Jesús sirvió. Si hemos sido limpiados por Él, somos llamados a limpiar también. ¿Qué significa hoy lavar los pies? Significa, en primer lugar, perdonar cuando te han herido. Significa restaurar al caído. Significa servir aún en lo oculto. Servir y amar incluso sin poner condiciones. Y ayudar sin buscar el reconocimiento y el aplauso de nadie. Alguien dijo que lavar los pies es como ensuciarse las manos por amor a otros. Y esto es una verdad que confronta. Jesús termina con una frase poderosa. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, felices, dichosos, bendecidos, seréis si las hiciereis. Ahora que sabemos estas cosas, está diciendo Jesús, si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que hacerlas. Las sabemos, pero la pregunta es, ¿las hacemos? Y Jesús es bien claro, si sabéis hacerlo, tenéis que hacerlo. No digo si las entendéis, no dijo si las entendéis, dijo si las hacéis, si las ponéis por obra. Digamos que hoy hay mucho conocimiento quizá de la palabra, muchos se conocen la Biblia, versículos de memoria muchísimo,
pero hay poca práctica. Conocimiento sí, práctica poca. No basta con escuchar predicaciones. Yo llamo ser coleccionista de sermones. No basta con conocer la sana doctrina. Aquí se predica la sana doctrina y sé que la sabéis, pero no basta con saberlo. No basta con emocionarse. La emoción siempre es pasajera, siempre pasa. La bendición la recibimos cuando la vivimos. Cuando vivimos lo que Dios nos dice que hagamos. Porque el reino de Dios, en el reino de Dios, el más grande es el que sirve. Y yo creo que sería momento de preguntarnos hoy delante del Señor, ¿estoy dispuesto a humillarme como hizo Cristo? ¿A arrodillarme como hizo Cristo, siendo el creador del universo, el maestro, el Señor? ¿Estoy sirviendo o busco que me sirvan? ¿Estoy dejando que Cristo limpie mi vida cada día? Son preguntas, ¿verdad? Interesantes. Por eso debemos vivir un cristianismo real. Todo lo que no sea poner en práctica lo que sabemos es religión. Y la religión son obras muertas de las cuales tenemos que arrepentirnos, dice la Biblia. Debemos vivir el cristianismo real, profundo y práctico. Porque el Evangelio no solamente se cree, se vive. Y si no, no hacemos nada. Ahora, una pregunta surge aquí profunda y muy necesaria, que hace poco me la hicieron a mí. ¿El lavamiento de los pies es simbología o es un mandamiento literal? Vamos a tratarlo con un, digamos, equilibrio bíblico. No es simbología, pero tampoco es un rito o una liturgia. Si lo reducimos a un símbolo solamente, perdemos su fuerza. Y si lo convertimos en un rito obligatorio, una liturgia, perdemos la esencia del mensaje de Cristo. Cristo no instituyó aquí una ceremonia religiosa como tal, como la Santa Cena. Cristo sí instituyó la Santa Cena y es una obligación hacerla. Sino algo más profundo, un principio espiritual que debe encarnarse en la vida de cada creyente. El mandato es real, pero hoy su esencia es espiritual. Jesús dijo, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto es un mandamiento, sí, pero no se limita al acto físico de lavar los pies. ¿Por qué? Porque lo que Jesús estaba enseñando no era higiene, era humildad, era servicio y era amor sacrificial, sacrificarnos por los demás. El acto visible debe enseñar una verdad invisible. Si no es así, si no lo hacemos así, no sirve para nada. ¿Se debe practicar literalmente el lavamiento de pies? No necesariamente. Hay iglesias que lo practican y no está mal, de forma literal. Y no es incorrecto en sí mismo. Pero puede ser una experiencia muy bendecida si se hace entendiendo lo que se hace. Pero cuidado, el peligro es hacerlo externamente, sin vivirlo internamente. ¿Estáis entendiendo? Porque entonces es una simple liturgia, es una simple ceremonia, pero no sale del corazón. Y repito lo que la Biblia llama obras muertas. Porque alguien puede lavar pies en un culto, pero no perdonar a su hermano. ¿Y entonces de qué le sirve? Puede no servir en lo oculto y lavar los pies. Puede no humillarse en su casa y lavar los pies.
entonces el acto pierde todo su sentido. En otras palabras, no sirve para nada. Es una obra muerta, repito. En Hebreos capítulo 9, verso 14, vemos que la sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia de obras muertas. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Esto nos enseña una verdad profundamente transformadora. No solo somos perdonados, sino limpiados por dentro, en nuestro ser interior. Nuestra conciencia es limpiada. El escritor dice que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de obras muertas, de aquellas obras que hacemos por rutina, por hacerlas, pero no sintiéndolas. Y esto va más allá de los pecados visibles. Habla de todo aquello que hacemos sin vida espiritual, aún lo que parece bueno, pero lo hacemos sin Dios, sin fe y sin propósito eterno. Obras religiosas, liturgia, esfuerzos humanos, intentos de justificación, todo eso delante de Dios está muerto. Podríamos decir que la sangre de Cristo no solamente nos borra el pasado y el pecado, sino que nos libera el interior, el espíritu. Porque el problema del hombre no es solamente lo que hace, sino lo que lleva dentro. Una conciencia cargada quizás, una conciencia acusada, una conciencia inquieta. ¿Cuántas personas no duermen porque la conciencia no les deja dormir? Porque es una conciencia que nos acusa. Sabéis que la conciencia es como una alarma que se dispara cuando hacemos algo que no está de acuerdo al plan de Dios. Pero Cristo derrama su sangre y sucede algo glorioso. La conciencia es limpiada, es purificada. Ya no vivimos bajo la culpa constante, ni tratando de compensar a Dios con obras. Ahora servimos al Dios vivo. Es el cambio, digamos, de una religión muerta a una relación viva. Antes, obras muertas para intentar vivir. Ahora, vida en Cristo, que produce obras vivas, no muertas. No somos salvos por obras, pero cuando somos salvos, las obras cuentan. Y Dios nos va a pedir cuenta de eso. Por eso la sangre de Cristo no solamente nos limpia, sino que despierta nuestra conciencia, nos saca de lo muerto y nos introduce en lo vivo. Y luego tenemos la verdadera enseñanza, el verdadero mandamiento que Cristo está estableciendo es que debemos vivir una vida de servicio, humilde, los unos con los otros. Eso es lo que nos está enseñando espiritualmente, lavando los pies. La sangre de Cristo, repito, no solamente limpia, sino que despierta nuestra conciencia. Esto implica bajarnos del orgullo, renunciar al primero yo, amar aun cuando cueste, servir aunque nadie lo vea. Dios no te pierde de vista. Muchos quieren practicar el lavado de pies de una manera literal, pero pocos quieren vivir una vida de servicio a los demás. Por eso debemos buscar el equilibrio bíblico. Podemos resumirlo de esta manera. Sí, hay un mandato y ese mandato es servir como Cristo sirvió, es lo que significa. El acto puede practicarse, sí, también, como una enseñanza visible, pero lo esencial es la actitud de nuestro corazón. No se trata, por tanto, de elegir entre simbología o mandamiento. Pueden ser ambas cosas, pero en su orden correcto y debido.
Es un acto simbólico que revela un mandamiento espiritual y que nos exige vivir sirviendo y amando a los demás. El Señor no te va a preguntar o no te pregunta, ¿has lavado los pies de los demás alguna vez? El Señor no te va a hacer jamás esa pregunta. Pero sí te va a preguntar, ¿estás viviendo como siervo? ¿Estás imitando y siguiendo las pisadas del Maestro? Porque al final, el cristianismo verdadero no se mide por lo que hacemos. Eso es una liturgia quizás, sino por cómo vivimos cada día. Y como enseñanza final, decir que no podemos quedarnos simplemente con la escena conmovedora, una emoción. Tenemos que enfrentarnos a una verdad quizá incómoda. El servicio a los demás. Jesús, el Señor, el Maestro, el Rey, el que tenía toda la autoridad, se ciñe una toalla, se arrodilla y lava los pies seguramente sucios de sus discípulos. No fue un gesto simbólico, sin más, fue una declaración viva de cómo es el corazón de Dios. Y luego nos mira a cada uno de nosotros. De la misma manera que miró a sus discípulos, nos mira a nosotros y nos dice, ejemplo os he dado. La pregunta no es si entendemos la enseñanza, hermanos, porque yo sé que la entendemos, ¿verdad? La pregunta es si estamos dispuestos a vivirla. Porque es fácil admirar a Cristo. Lo difícil es imitarlo. Es fácil hablar de humildad, pero cuesta arrodillarse. Es fácil amar de palabra, pero el verdadero amor se demuestra sirviendo. Incluso cuando nadie te aplauda, incluso cuando duele, incluso cuando no eres reconocido. Y aquí se revela el cristianismo auténtico, no en títulos, no en posiciones, sino en corazones rendidos a Dios y que sirven a Dios y a los demás. Hoy el Señor no nos está pidiendo grandes cosas visibles, pero sí algo más profundo. Bajar nuestro orgullo, soltar nuestra posición y tomar la toalla. Tal vez hoy hay pies que Él quiere que lavemos. Sí. No literalmente, pero sí personas a las cuales perdonar. Cargas para ayudar a llevar. Necesidades que atender en silencio. Quizás el Señor quiere que hagamos eso. Y entonces cuando lo hagamos, solo entonces entenderemos lo que Dios quiere decir cuando nos dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ya estoy terminando, pues lo digo por si los jóvenes pueden subir y... Repito, entonces cuando lo hagamos, solo entonces entenderemos lo que Jesús nos dice. No podemos ser solamente oidores. El apóstol Santiago así lo dice. No podemos ser solamente oidores. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Si no, nos arrodillamos por orgullo. No estamos imitando a aquel que sí se arrodilló siendo el Rey de la Gloria, siendo el Creador del universo, siendo el Maestro. Un discípulo es aquel que aprende del Maestro, ¿verdad? Jesús nos está diciendo que aprendamos de Él. Él es el Maestro. Nosotros somos discípulos. Y un discípulo debe aprender del Maestro. Y no una opción.
Jesús nos da una orden: aprended de mí. Y aprender significa imitar lo que Él hizo. Como dice el apóstol Juan, el que quiera ser su discípulo tiene que andar como Él anduvo, tiene que vivir como Él vivió. Por tanto, que no seamos solamente creyentes, que seamos siervos. Y que al final de nuestro camino se pueda ver en nosotros el reflejo de Cristo. El reflejo de aquel que siendo Señor, que siendo el Maestro y siendo el Rey de la Gloria, el Creador del universo, se hizo siervo por amor. Y aquí hay un llamado final. Hoy Dios no te está preguntando si quieres reinar. Te está preguntando si quieres y estás dispuesto a servir. Jesús dijo en cierta ocasión: si padecéis conmigo, reinaréis conmigo. A veces queremos reinar sin sufrir. Queremos reinar sin ser siervos. Pero primeramente, para poder reinar con Cristo, tenemos que servir de la misma manera que Cristo sirvió. Por eso hoy Dios no te está preguntando si quieres reinar, te está preguntando si estás dispuesto a servir. Primeramente en tu casa. ¿Estás dispuesto a servir en tu casa? ¿A ser un siervo de los tuyos? ¿Estás dispuesto a servir en lo pequeño? En lo oculto, a servir, como he repetido varias veces, sin que nadie te vea, sin aplausos, sin reconocimiento, sin condiciones y obedeciendo a Dios en todo. La obediencia debe ser pronta, total y sin condiciones. No sé si entendéis. Cuando Dios te dice haz algo, hazlo. Inmediata. Y sin condiciones. Sin ponerle condiciones a Dios. Hay muchos que dicen: Señor, yo voy a hacer esto que tú me mandas, pero antes quiero que me arregle esta situación, este problema. No pongas el carro delante del burro. El burro tiene que ir delante del carro. Primero haz lo que Dios te dice. Y después espera. El tiempo del Señor te traerá la respuesta. Porque Dios no es deudor de nadie. Dios es tu Padre, es nuestro Padre. Un Padre que nos ama. Un Padre, pero que también nos corrige cuando tiene que corregir. Y también nos da órdenes. Los padres dan órdenes a sus hijos. Y Dios nos da órdenes. Y cuando le obedecemos, es para nuestro propio bien. Y el mayor beneficiado de la obediencia a Cristo somos nosotros. Después, en la siguiente predicación, hablaré de las condiciones de un verdadero siervo. Y hablaré también de las recompensas, como hablamos en la escuela bíblica este viernes, ayer. De que no todos vamos a tener la misma recompensa en el cielo. Vamos a ser iguales en cuanto a la redención. Tenemos el mismo Salvador, el mismo Rey, el mismo cielo. Pero no tendremos la misma recompensa. Porque la recompensa, los galardones, están ligados a la fidelidad. A cómo seamos de fieles. Y sería un Dios injusto si una persona que ha sido más fiel que otra le diera el mismo premio. No estoy hablando de salvación, repito, la salvación es para todos los que hayan aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y vivan alejados del pecado. La salvación es gratis, pero costó lo suyo, ¿verdad? Y Dios va a bendecir a aquellos que sean fieles. Tendrán su galardón, su recompensa. Y eso sí, algo importante. Cuando alguien reciba en el cielo una recompensa y el otro no, ahí no va a existir envidias ni comparaciones,
ni exigencias. Allí no, en el cielo no existe eso. Todos estaremos agradecidos. Primero por la salvación y segundo por la recompensa que recibamos según nuestras obras. Allí no habrá envidia, repito. No habrá comparación y no habrá exigencias. Todos seremos felices en la presencia de Dios, pero claro, cada uno tendrá diferente recompensa, aunque la salvación es la misma para todos. Así que lo vamos a dejar aquí y la semana que viene seguiremos con una vida de servicio, sabiendo y hablando de las condiciones que debe tener un verdadero siervo de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.